Plana, trabajo ahora mismo en el equipo de SRE, que viene a ser System Reliability Engineer, en Twenty. Empecé a trabajar allí hace como aproximadamente unos 3 años. Durante ese tiempo entré en un equipo llamado el equipo DevOps, contra todo pronóstico y toda recomendación de todos aquellos que dicen saber lo que es DevOps, que dicen que no existe un equipo como DevOps. Nosotros montamos nuestro equipo de DevOps allí en Twenty y nos dedicamos en principio a hacer en general asistencia a los procesos de desarrollo dentro de la compañía. Asistíamos sobre todo a la parte de release, la parte de construcción de artefactos. Empezamos a hacer nuestros pinitos en la parte de deployments. Hace relativamente poco, llevaremos unos meses, cambiamos otra vez toda la distribución interna de equipos dentro de la compañía, y lo que era el equipo de sistemas clásico y el equipo de DevOps nos juntamos y empezamos a ser el equipo de SRE, que al principio era Site Reliability Engineer, que era como Google, pero como Google tiene un site y nosotros tenemos muchas más cosas, nosotros decidimos hacer un System Reliability Engineer. Para escarnio de la gente de Google, porque cuando hablo con ellos dicen, qué buena idea, vuestros siglas tienen mucho más sentido que las nuestras. Como podéis imaginar, dentro de SRE nos dedicamos a la gestión de infraestructura. Principalmente nos encargamos de, ¿cómo le llaman?, mantener la continuidad del negocio, lo cual quiere decir que soy el tío que le llega a las alertas a las 4 de la mañana, o sea que tengo mucho amor para repartir entre todos nuestros equipos, mucho amor para repartir contra todos nuestros third parties. Es todo amor a las 4 de la mañana cuando llega una alerta. Y bueno, en todos estos meses lo que hemos estado trabajando mucho es en despliegues. En despliegues porque ha cambiado muchísimo la filosofía de Twenty hacia el exterior. Habéis visto que la red social anda ahí y que ahora somos otra cosa. Y os voy a comentar un poquito cómo ha evolucionado nuestra aproximación en los despliegues desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista técnico, sobre todo cómo ha afectado el cambio de negocio a cómo hemos hecho ese proceso técnico, esa evolución del proceso técnico. ¿Sí soy capaz? Bien. Bien. Antes de empezar, creo que merece la pena que nos centremos en ver qué es un deployment, un despliegue. Voy a utilizar las dos palabras independientemente. Básicamente, lo que tratamos es de ver que nos pongamos de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos de un despliegue, porque hay gente que directamente coge un repositorio, le pone en una máquina y dice, ya está, desplegado. A nosotros es un poco más complicado. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos entre manos lo que son los artefactos, que según la Wikipedia dice que los artefactos son el producto que sale a partir de un proceso de desarrollo de software. Bien. Tenemos hosts o nodos, que básicamente es aquello que está ejecutando este software y que ofrece un servicio a aplicaciones, a usuarios y otros nodos de la red. Tenemos una granja o clúster, que es una agrupación de estos nodos y que están ahí porque un solo nodo no puede con todo el trabajo que tiene que hacer. Entonces lo que tenemos es una granja. La parte de clúster suele tener unas connotaciones muy determinadas, como que son capaces de mantener estado coordinado entre ellos. No tiene por qué, de hecho la Wikipedia tampoco lo deja muy claro. Bueno, en nuestro caso hay cosas que mantienen estado coordinado, hay cosas que no, hay otras cosas que son simplemente agrupaciones de recursos allí a los cuales tú mandas tus peticiones y responden independientemente de qué nodo sea. Y finalmente tenemos que el despliegue es todas aquellas actividades que consiguen hacer que un sistema de software esté disponible para el uso. Como nota al pie, te dicen que el proceso consiste en un montón de actividades interrelacionadas con sus posibles transiciones. Y si cogéis la literatura clásica o el Continuous Delivery, veréis que en el Continuous Delivery, cuando te pones a leer este maravilloso libro que os recomiendo encarecidamente, que al final veréis por qué, veréis que hablan de todo, menos de qué quieras hacer cuando coges ese artefacto y lo pones en una máquina. Sí, hablan del proceso de desarrollo, hablan de los pipelines, de cómo tienen que integrarse las ramas, hablan de... Pero, ¿qué consiste en coger ese artefacto y ponerlo en un nodo para que empiece a funcionar? Pues no te deja muy claro. Y es que cada maestrillo tiene su librillo y hay muchísimas plataformas y generalmente este proceso es muy dependiente de qué estés utilizando. No es lo mismo poner un Node.js en producción que poner un WAR o un EAR en producción. Entonces,
no te acaban de dejar muy claro qué son aquellas actividades específicas de trasladar ese artefacto a esos nodos para dar el servicio. En nuestro caso, lo que nos ha pasado ha sido que éramos una red social, trabajábamos en PHP y de pronto somos una compañía telefónica. Y, claro, o sea, venimos de un sitio en el cual tienes cientos de nodos, millones de usuarios, manejas cientos de miles de millones de peticiones y ahora dices que es una telefonía. ¿Y en qué vamos a programar esto, dices? En Java. Bueno, pues ¿alguien sabe de Java? Sí, sí, no hay ningún problema, nos ponemos con ello. Vale, bueno, pues oye, esta transición nos ha costado bastante, porque entended que venimos de tener un CPD lleno de nodos, de cientos de nodos, haciendo PHP a otra cosa completamente diferente. Entonces, voy a empezar un poquito con la evolución contando qué es lo que hacíamos en PHP, para luego contar cómo hemos trasladado el conocimiento, aquel que hemos podido, al despliegue Java. Como ya os he dicho, la red social éramos la tropa, millones de usuarios, yo cuando entré allí éramos millones de usuarios, estábamos remodelando la red, nuevo diseño, bueno, aquí ya había la torta de equipos trabajando, todos contra el mismo codebase, trabajábamos con Mercurial no podía ya más, de todo el código que tenemos en aquel repositorio, el horror. No os podéis imaginaros cómo eran las releases en aquel momento. Ahora las describiré, pero yo cuando entré dije, Dios mío, qué horror. Cuando entré también tenemos los primeros pasos de lo que llamamos una MVNO, que es esencialmente una operadora virtual de telefonía. En aquel momento se llamaba, creo que o Tu Mobile o algo así. Y bueno, era como muy pocos clientes, básicamente era todo el mismo codebase que teníamos en PHP, se utilizaba para esta operadora virtual. Y bueno, pues empezamos con esa semillita y hemos ido evolucionando. ¿Qué consecuencias tenía que tuviésemos toda esta cantidad de gente? Pues cientos de servidores. O sea, teníamos, yo creo que habría del orden de 500 frontales. O sea, no hablamos ni de bases de datos, ni de balanceadores, no, frontales. En PHP 500 máquinas. Bien. ¿Número de desarrolladores? La torta, porque claro, aquí ya había gente haciendo desde la cuenta hasta el feed, las fotos. Muy bien, todos contra lo mismo. Las releases eran complejas, no lo siguiente. O sea, yo para hacer una release que la hacíamos cuando entré eran 2 semanales, nos juntábamos 10, 12 personas en la cocina y a ver, ¿qué tenemos para hoy? Pues yo voy a sacar esto, y yo esto, ¿y esto qué va a romper? Bah, nada, sí, ya. Ya. Claro, pues el Release Manager cogía a todos aquellos, te contaban los riesgos, llegabas allí, sacabas el código y todo roto. Bueno, no pasa nada, se arregla. Esto era pues, un proceso que duraba como 8 horas aproximadamente. En aquel momento teníamos equipo de QA manual, es que no había otra manera de hacerlo. O sea, tenías que poner aquello en un entorno específico, probarlo allí manualmente y rezar para que todo fuese bien. ¿Cómo era el despliegue de esto? Pues el despliegue de esto teníamos un código C, que pasamos por un proceso de compilación, porque no se le puede llamar compilación, es PHP, aquello no se compila. Cogías los estáticos, cogías aquellos recursos que había que preprocesar antes de llevarlos, generabas un paquete, que era una carpeta llena de PHPs y otras mierdas. Esto lo hacía el Release Manager, que en aquel momento éramos nosotros, que como podéis observar no estábamos muy contentos. Ese paquete cogías el rsync y a los 500 servidores. Y ya está. Y diréis, pues bueno, ¿y esto qué problema tiene? Funciona, ¿eh? O sea, esto está funcionando así muchos años. ¿Qué problema tiene? Pues que rsync, fiable, hombre, sí, fiable, lleva muchos años funcionando. Pero, ¿te puedes fiar de que el tercer nodo haya recibido todo el código? Sí, sí. Bueno, vale, hay veces que sí, hay veces que no. Además había otro paso más. Y es que, evidentemente, para hacer que, en vez de tener 1000 servidores, tuviésemos 500, había cachés en los servidores, esos terribles FPMs. Y había que limpiar las cachés. Y, bueno, pues si te pillaba que no llegaba el curl a la limpieza de caché, pues tenías un problema de unos logs rarísimos que nadie localizaba. Oye, tengo aquí una excepción
¿Esto qué me dice? No lo sé. Esto es del anterior release. ¿Por qué no ha llegado a limpieza de caché? Era lo menos óptimo. Con todo esto, empezamos a mejorar el proceso de desarrollo justo antes de llegar a la C, esta maravillosa que llevamos a desplegar. Y empezamos a trabajar en Flow. No os voy a contar mucho sobre Flow porque ya creo que estuvo el año pasado mis compañeros contando de qué va el asunto. Flow es nuestra tropa de robots que cogen ramas, las mergean, las testean y esencialmente lo que consiguen es tener el patrón de Evergreen en Integration. Algo con lo cual yo me puedo fiar de que aquello que puedo tener es releaseable. Y bueno, pues si queréis luego preguntarme sobre ello, yo os comento lo que queráis, pero esencialmente lo que conseguimos es que la C sea mucho más fiable y que la gente que está desarrollando, en lugar de pasarse la vida viniendo a ver por qué no le va el merch, pues tengan un self-service. Entonces, esa C maravillosa es más maravillosa todavía, pero no ha mejorado en absoluto el proceso de lo que es deployment. Aunque si coges el libro veréis que entre las actividades destinadas al deployment, esta que hace Flow es una de ellas, pero no me quiero centrar en esta. Vamos a ver, porque Flow lo que hacía esencialmente era coger este código, lo compilaba él, el Release Manager cogía, hacía el rsync y otra vez la limpieza de caché. Bueno, no es que sea un proceso que sea muy duradero, quiero decir, a lo mejor eran 5 minutos de estrés, que bueno, que frente a las 3 horas que te has podido tirar pegándote con un release a ver si compilaba o no compilaba, pues mira, hemos mejorado algo, pero no acaba de llegar. Y al mismo tiempo, nuestra gente, nuestros queridos compañeros de Backend Framework, en aquella época que había Backend Framework, llevaban como prácticamente un año desarrollando una cosa que había sacado Facebook, la panacea. Habían conseguido reducir, vamos, cargas de trabajo de manera asombrosa. Hip Hop, ¡guau! Y Hip Hop era, pues nada, coges un PHP, lo pasas por un procesador, te genera un C y eso lo pones a servir. La realidad es que coges un PHP que te has tenido que lavar bien, porque tal cual está, no va. Has quitado todo el dinamismo que has podido desde PHP hasta donde has podido y lo pasas y lo conviertes en un C. Esto genera una bola que en nuestro caso era como de unos 2 gigas aproximadamente. Esta bola es un ejecutable de 2 gigas que lo pones en los servidores y lo echas a correr y tienes pues lo que tenías antes en PHP. Lo que pasa es que en vez de tener 500 servidores, ahora tienes 250. Oye, que esto se paga en electricidad, esto se paga en armarios, que nosotros no estábamos en la nube, que nos venimos de la gente de CPD, donde ahí había Bare Metal. Y pues oye, mira, una ventaja, ya no había que apagar las máquinas por la noche. Que reíros, pero es que antes apagaba las máquinas por la noche para ahorrar electricidad. Hoy ya no hacía falta, ¿por qué? Porque lo que teníamos servía lo suficiente. Claro, esto tiene sus connotaciones. El rendimiento es la leche. Hemos reducido el número de servidores, pero ahora, ¿cómo hacemos este cambio? Porque esto se parece mucho más a Java que el PHP que la con rsync y aquí paz y después gloria. No, ahora el ejecutable hay que cambiarle. ¿Y cómo lo cambias? Pues tiene su coña, porque lo que hace Hip Hop en general es levanta un proceso, el proceso cuando ve que tiene otra nueva versión, que es otros 2 gigas que pones al lado, de otra nueva versión, entre ambos hablan con un socket, empiezan a pasarse las peticiones, a dejar de ser peticiones uno por el otro, y levanta el otro proceso cuando no tiene peticiones. Hace un trileo, esencialmente, de ese socket, utilizando además un parámetro del kernel para hacer ese cambio de petición de ese proceso, entre el cual dos procesos pueden estar enganchados al mismo socket. Bueno, pues, oye, ¿mejoraba o no mejoraba? Pues hombre, sí mejora. Ahora tenemos una cosa un poco más estable. Ahora distribuimos, en vez de un montón de ficheritos separados, una bola de 2 gigas. Pues más fiable, es algo más fiable. ¿Cómo hacemos este despliegue? Pues os lo comento. La compilación la hacía Hip Hop. Bueno, Hip Hop no hace la compilación. Teníamos una granja para hacer la compilación, porque si una máquina hace la compilación, hacemos una release cada 2 meses. Lo que tenemos es una pequeña granja, un disc C puesto, que le pasas aquello, compila todo aquello, genera la bola
Bueno, y te da un estupendo paquete. Y este estupendo paquete lo que hace es, se sube a 2 repositorios, 2, 3, n repositorios, que en nuestro caso eran varias máquinas con un Apache. Cogías aquello, lo ponías en un Apache a servir. El Release Manager, que ahora es mucho más feliz, lo único que hace es coger un fichero de versiones que contiene la versión, quizá la URL de este nuevo artefacto que hemos generado y que hemos puesto en el repositorio, y hacen el resync de esto a los dos repositorios de que hemos hablado antes y a los nodos. En estos nodos corre un terrible script en bash que nadie quiere tocar ni con un palo, pero corren unos scripts, tiene unos scripts ahí situados. Cuando el resync recibe la nueva versión, salta un hook, el hook de post-transfer, que llama a estos scripts que no quieres ver. Estos scripts te dan cuenta de, anda, tengo una nueva versión. Cogen la versión, cogen la bola, inician el trileo, tenemos una nueva versión situada de producción. ¿Por qué hacemos esta copia de la versión también a los repositorios? Pues porque a lo mejor este de aquí está apagado. O alguien del sistema se está metiendo mano y no le va a llegar esa versión. Es muy importante que tengamos un sitio en el cual las máquinas sepan a dónde ir a buscar esas versiones y recogerlas. Oye, cuando me arranco de cero o he provisionado un nuevo nodo, ¿qué versión tengo que tener instalada? ¿Cuál? Pues lo que hacemos es la mantenemos allí en el repositorio. Cuando arranca la máquina, lo primero que hace es, pum, coge la versión, a ver qué tengo aquí, qué tengo allí, hace el treleo, cambian, bajan las versiones y lo tienen todo justo. Lo que hacen los nodos es simplemente pues eso, descargar la bola e iniciar el trileo. Y entonces, pues no sé, ¿cuánto llevaremos con esto? Yo llevo 3 años, pues 1 año y medio. Llegó el NVMe, la gran salvación de Twenty. Bueno, Telefónica nos ha comprado y hemos decidido que con NVMe no es suficiente. Y yo diré, ¿qué es esto del NVMe? ¿Qué es esto del NVMe? Pues antes de que entre en profundidad a contároslo, os diré que es un nuevo negocio. Ser una operadora virtual está bien, mucha gente que vive con ello, pero nosotros lo que queremos es ofrecer unos servicios mucho más complejos. Una integración mucho más cercana a lo que tiene un operador de verdad, un Telefónica de verdad. Lo que pasa es que en lugar de utilizar lo que Telefónica de verdad te da para que hables con ellos, que son unos swaps, que mejor no hablemos de ellos, tú quieres tener tu propia plataforma y quieres mantener tu tiempo de desarrollo y tus propias funcionalidades. Y para eso tienes que estar metido mucho más dentro de la red de lo que estás con una operadora virtual normal y corriente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Antes de que os describa exactamente de qué va. Lo que tiene es que ahora vamos a trabajar con Java. Java, inicialmente empezamos con Tomcats, acabamos con Tomcats y JBoss mezclados. Luego os comentaré por qué nos metimos en la versión general del JBoss. No todo era nuevo en la infraestructura que tenemos que montar. Íbamos a montar MySQL, que los tenemos controlados ya. MySQL es maestro esclavo típico, clásico, de esto que va rotándolo cuando se te rompe uno. Memcache, todos conocéis Memcache, pues sí, también lo tenemos aquí metido. hproxims como balanceadores. Lo que pasa es que hproxims como balanceadores, ahora veréis que era como moscas a cañonazos. Nginx, y lo que teníamos era muchísimos servicios. Pasábamos de tener una única bola que desplegábamos en 500 servidores a tener 10 servicios desplegados en 4. Pues tiene nada que ver esto. No sabíamos muy bien por dónde engancharlo. Y además, no es que fuésemos a tener solamente 8 o 10 servicios desplegados en 4 servidores, sino que había un montón de equipos que iban a estar tocando esos 8 o 10 servicios constantemente y iban a estar desplegándolos constantemente. Evidentemente, siendo los que estamos al otro lado, los que le damos al botón del despliegue, no queríamos estar ahí. Porque os aseguro, antes de que este sistema de despliegue que os voy a contar llegase a su fin, yo hacía los despliegues a mano y no queríais estar ahí. Porque era cada 5 minutos venía alguien a pedirte, oye, desplégame esta nueva versión. Te acabo de desplegar una. Sí, pero es que iba mal. Multiplica eso por 8. No hacía otra cosa más que darle al botón. Entonces, la filosofía nuestra es siempre hacer que en la medida de lo posible, si un desarrollador tiene que pulsar un botón, que lo pulse él. Y gente de sistemas, la clásica sobre todo, inicialmente es muy susceptible de decirte, no, esto no lo puede hacer él, y quién va a vigilar las estadísticas, y quién le va a monitorizar, y si se rompe algo, y si despliega un war roto en todos los servidores, ¿qué hacemos? ¿Quién vigila esto?
hay que dar a la gente de desarrollo las posibilidades de que ellos mismas hagan ese trabajo. Porque tú no quieres hacerlo, si no, no haces otra cosa, no tienes vida para otra cosa. No, o sea, yo no me dedico a dar botones y que se desplieguen las cosas. Yo me dedico a desarrollar software de sistemas y a desarrollar software de monitorización y hacer que aquello se coordine solo. Pero yo no quiero coordinar la mano. Otras intervenciones que teníamos y otras novedades que teníamos con este MVNI es que ahora hablábamos con un montón de gente que no éramos nosotros. Pues, hombre, antes colocábamos nuestra bola, llegaban las peticiones, plin, 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 y nosotros somos nuestro CPD con nuestros armarios y aquí no hablamos con nadie. No hace falta, ¿para qué? Y de pronto ahora estamos hablando con Telefónica, proveedores de cobros, proveedores que te hacen las recargas, proveedores de no sé qué, proveedores de no sé cuánto, y esto cambia mucho, mucho la película. Porque no sé si hacéis vosotros integraciones, pero yo he pasado algún tiempo haciendo integraciones a nivel internacional y nacional, y eso es un horror. O sea, no es lo mismo hablar con el tío que tienes ahí al lado y decirle, que este API que me estás dando no funciona. No, no. Ahora tienes que mandar un correo electrónico a fulanito y que fulanito te responda. Y eso tiene implicaciones en desarrollo. Tiene implicaciones en desarrollo y tienes que prever que tus APIs a lo mejor no funcionan o que los del tercer party no van a funcionar. Y esto tienes que programar de otra manera, tienes que pensar tus sistemas de otra manera y tienes que darle una agilidad otra vez en el deployment, de manera que sean capaces de, esto no funciona, vuelvo para atrás. No voy a montar una reunión de 12 personas porque este tío de aquí no ha mandado un correo electrónico. Ahora sí que os voy a contar lo que es el enviano. Un enviano, un operador virtual, ¿qué es lo que tiene? Pues nada, cualquier operador virtual. Lo que tiene es sus sistemas por aquí, una conectividad con alguien de red, Telefónica, Vodafone, Orange, whatever. Y lo que tienen son unos interfaces ahí puestos, generalmente unos swaps preciosos que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacíamos antes. El mundo REST, este maravilloso y... No, estos son swaps old school. De estos que el PHP cuando tiene que abrir un swap le duele. O sea, si algo, por ejemplo, no hemos podido traducir a hip hop, ha sido las peticiones SOAP. No hay manera. No se puede. ¿Por qué? Porque aquello es un cirullo. Es completamente dinámico. Coge los tipos, los instancia dinámicamente. ¿Y hip hop qué va a hacer? Si eso es un compilador a C. Es que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues un montón de APIs remotos. ¿Y qué es lo que te da el operador de red? Pues te da X servicios. ¿Quieres más? No los hay. Es lo que hay. Es Telefónica. Saludos a mis amigos de Telefónica. Es lo que hay. Servicio A, servicio B, servicio C. No tienes más. ¿Qué es el MVNI? Pues con el MVNI nos metemos en un buen lío. Porque ahora lo que tienes es un montón de servicios que hablan directamente con la red. Ahora tienes conectividad directa con la red. Te llega la señalización de GSM, eres capaz de mandar SIP, eres capaz de hablar SIP trans. Bueno, la repera. Tienes tu propio SMSC, pues tienes toda la red de GSM a tu disposición. Complicado de montar, porque lo hemos vivido y es muy complicado de montar. Pero claro, tú no quieres hablar SIGTRAN, no quieres hablar señalización de red, tú no quieres nada de eso. Tú quieres tener eso apartadito en un rincón, ¿vale? Y montar unos servicios que te simplifiquen el asunto, porque no es fácil, no es nada fácil. Entonces, bueno, lo que se suele montar es un par de capas. La primera, que la puedes montar tú o no, que es la que habla y traduce todo ese mundo GSM en algo un poco más fumable. Luego tienes tu propia capa, que coge esto que es algo más fumable, pero que no deja de ser SOAP, y lo transforma en algo un poco más REST. Y luego, más allá, tienes pues, lo que es la lógica de negocio. Pues esa bola de 2 gigas en la cual tenéis vuestra cuenta preciosa de Twenty, donde pone cuánto te queda, cuántos créditos te quedan, donde puedes comprar más bonos, donde pues toda esa parte de negocio la tienes aquí. Y ahí tienes pues, una serie de backends que hablan y traducen esas llamadas. Entonces, todos estos servicios son Javas y son gateways, esencialmente. REST, por un lado, algo parecido a REST, porque a nosotros en Twenty nos gusta inventar las cosas,
y nos inventamos la nuestra. Entonces es algo parecido a REST por un lado y normalmente SOAP por el otro. También luego te llegan peticiones SOAP por allí. Bueno, hay un poco de todo. Sumémosle a esto que además, bueno, empezamos en España, pero no nos vamos a quedar allí, vamos a Latinoamérica. Entonces, estas conexiones de red GSM pues son varias, una para España, otra para el país X. Esto tenía más implicaciones que esto. No solamente que tenemos que desplegar un montón de servicios, sino que además cada equipo quiere desplegar el servicio como a él le parece. Y tiene un ciclo de desarrollo un poco como a él le gusta. Y claro, cuando alguien de un equipo nuevo viene y dice, oye, que vamos a meter un nuevo servicio, este se va a encargar de las recargas, pero que yo no quiero la rama de no sé qué mergeada cada vez que le dé al botón, sino que yo quiero que le sumes una versión, la merges con esta otra y vengas por aquí y ejecutes este comando para pasar los tests. Pues tenemos 10 equipos pidiendo cosas de esas. Siendo el equipo que se encarga de gestionar no solamente los despliegues, sino también la parte anterior del ciclo de desarrollo, nos encontramos con un problema, porque sí, tenemos Jenkins. Jenkins es muy bueno. Y yo cuando veo a Hashimoto y le veo allí en el FOSDEM, ¿qué tal Hashimoto? Muy bien tu Jenkins. Y tenemos 20 nodos de Jenkins, y le tenemos a la gente de Android probando, y tenemos a la gente de iOS probando, y tenemos un team que la ha montado para probar la bola de 2 gigas que no os podéis ni imaginar. Sí, funciona. Ahora, si cada uno que te viene te pide una cosa diferente, eso no funciona. Eso no funciona, porque el self-service de Jenkins no funciona. O sea, tienes que programarlo tu manita. Y sí, os pueden contar, oye, sí, el pipeline se monta así, puedes dar usuarios. Sí, pero no. No, porque tienes que tener máquinas con entornos planificados, tienes que ver qué ejecutas en cada uno de ellos. Muy complicado. Entonces, buscamos un poquito la manera de agilizar que cada uno de estos 8 servicios o 10 servicios que tenemos tuviesen un ciclo de desarrollo un poco diferente, un ciclo de pruebas un poco diferente, muy parecido, pero un poco diferente, funcionase. Entonces, estoy buscando modelos. ¿Qué modelo teníamos? Pues seguro que todos conocéis Travis, muy conocido. Coges un fichero, lo metes en el repositorio, lo subes allí y Travis hace lo que pone en el fichero. Más sencillo imposible. Con la ventaja que además, si se te va al garete Jenkins, que se va al garete antes o después, cuanto más grande es, más posibilidades tiene. Pues tienes aquello metido en un montón de versiones. Entonces nos pusimos a trabajar, hicimos la travisificación, que acabó en algo como esto. Y que bueno, pues ahí tenemos a nuestros desarrolladores que ahora, en lugar de venir a pedirnos a nosotros que les ayudemos con el proceso de testing, con el proceso de generación de ramas, generación de artefactos, pues tienen su propio Travis que va hacia Flow. Flow coge, los robotitos cogen este fichero y pum, pam, pim, pam, empiezan a pasar, Jenkins lo coge y Jenkins pues, consigue programarlo. Esto lo presentaron hace una semana en el PyCon-S. PyCon-S, mi compañero, no está por aquí hoy, una lástima, pero si tenéis alguna duda me lo comentáis. ¿Cómo se despliega Java? Súper fácil. Seguro que aquí todos, o muy probablemente vosotros, todos sabéis cómo se despliega un Java. Muy sencillo. El caso más sencillo de todos. Tengo un único nodo. El desarrollador genera los artefactos, que puede ser un war, un jar, y Dios quiera no sea un ear. Pues nada, coges estos artefactos y se los colocas al contenedor que tiene una estupenda carpeta para recibir los artefactos. El contenedor se entera por arte de magia y bueno, el tío coge y dice, qué bien, un nuevo despliegue. Pues lo voy a poner, pim, pam, corta el servicio, coge el nuevo despliegue, ya está, listo, arreglado. Pero no. Pues he trabajado con muchos contenedores. Yo he conocido desde Java 1.4, o sea que no veréis la de toncas que he visto ya. He pasado por WebLogics, desde la 8 hasta la 10. Afortunadamente no he tocado la 11. Glassfish. Y todo pinta bien hasta que tu war y tu jar pues no es impoluto ni impecable, que suele ser el 100% de las veces.
y tienes leaks. Y eso es así. Tienes leaks sí o sí, siempre. ¿Por qué? A lo mejor el logger, el pool de base de datos, no sé. Siempre hay algo ahí que tiene algún leak. Bueno, y no solamente eso, sino que todavía creo que, hasta la 8, que yo sepa, tenemos ahí una memoria que tú vas metiendo clases, y la JVM las va metiendo, va llenando, y cuando termina de llenarse dice, aquí no entra ni una clase más. Pues oye, va estupendo, súper rápido, pero tienes que reiniciar el contenedor sí o sí. O sea, no queda más remedio. Entonces, ¿cuál es la aproximación más realista? Pues hombre, yo sé que, por ejemplo, yo a WebLogic le coloco un WAR, le coloco un CAR, le coloco un EAS, y el tío coge un EAS, lo pone en paralelo, deja de mandarle peticiones a uno, se las empieza a mandar al otro y no hay introducción de servicio. Pero hasta el WebLogic le pasa que se le llenan las clases y llega un momento que te dice que no entra ni una más. Entonces, hombre, sí, es alargar un poco la agonía, pero antes o después tienes que tirarlo abajo. ¿Qué haces? Pues, hombre, tienes que tirarlo abajo y lo mejor es casi hacerlo en cada uno de los despliegues. Estábamos acostumbrados, porque al final con el hip hop, bueno, sí, hacen un trileo de peticiones ahí o no, pero es que ahí teníamos 250 servidores, ahora tengo 4. Entonces, bueno, pues a ver que anda con cuidado, Antes íbamos a 250, con 4, pues tenemos que ir contando los servidores que tenemos y ver cómo los tiramos. Si os fijáis, prácticamente el nodo, si yo le coloco el artefacto, yo lo dejo allí, el tío sabe ya automáticamente cómo desplegar. No hay mucho más que hacer. Hay que darle un poquito más de lógica, pero esencialmente el nodo sabe cómo tiene que prepararse para servir una aplicación. Esto es lo que yo voy a llamar el principio de autosuficiencia del nodo, que consiste en que cada nodo debe de saber lo suficiente como para desplegarse a sí mismo. Cuando veáis un poquito, en breve, cómo son los despliegues, entenderéis exactamente por qué tienen que hacerlo así. ¿Cómo es el despliegue en Java que tenemos planificado? Pues os podéis imaginar, si ustedes trabajáis mucho con Java, veréis que tenemos un origen de artefactos, que suele ser un repositorio, un Nexus, un Artifactory, pues nosotros tenemos un Nexus. Sencillo, la gestión es nula, yo lo monté un día y aquí está replicando un campeón, no se cae, es bastante estándar, incluso tiene hasta API y bueno, pues ahí está, tienes un repositorio, lo pones allí, la gente sube sus artefactos, lo que es el producto de ese desarrollo que ha hecho por esos desarrolladores es un artefacto que se sube ahí. ¿Cómo funcionamos con él? Bueno, pues es sencillo. Cuando un nodo quiere desplegar un artefacto, lo que tiene que saber es, evidentemente, todos aquellos datos necesarios para recoger ese artefacto del repositorio, que son el group ID, el component ID, la versión y, como mucho, el empaquetamiento, que son estas maravillosas coordenadas que hay en Maven. Bueno, pues no tenemos Maven en los hosts. ¿Cómo hace entonces un host que no tiene un Maven instalado? Porque no lo queremos tener instalado, porque aquello, la gente se mete ahí dentro, Maven install, y ya tienes una caché estupenda colocada. Pues nada, decidimos hacer, bueno, hay un par de métodos. La forma sencilla es coger un curl, tienes un curl, las URLs son conocidas del Nexus, cada nodo puede coger el artefacto del repositorio y arreglado. Luego tienes también la forma pro, que es que es tu herramienta. Y al principio empiezas con curl y con wget, y así funciona. Y después te das cuenta de que un desarrollador viene y te dice, oye, que es que yo quiero desplegar un snapshot. Y dices, anda, va, a ver la URL del snapshot. Pues las URL del snapshot no son conocidas, porque tienen un timestamp ahí estupendo, en medio de la URL. ¿Cómo consigues sacar tú de un artefacto que sabes la versión, el group ID, el artifact ID, el timestamp cuando has subido esto? Bueno, pues te pones a mirar y resulta que es que Nexus, bueno, en general los repositorios por estándar tienen algo llamado metadata.xml, que es capaz de apuntarte bueno, al último snapshot subido de determinada versión. O sea que al final lo que empiezas con un curl, con un wget, no te vale,
¿Por qué? Porque tienes que coger un maravilloso metadata XML, a estas alturas de la película. Tienes que coger ese metadata, parseártelo y bajarte lo que pone en un campo de esos. Luego dice que la gente de Java, cuando la gente empezaba a trabajar en Java en estos proyectos, decían, Java, el mundo del XML, que no, hombre, que no, que ya moderniza mucho, que esto es otra cosa. Plebe en la frente. Metadata XML, para bajar el artefacto, y no de otra forma. Bueno, pues ya tenemos una manera de bajar los artefactos, que consiste en, tienes un pequeño script, nosotros programamos en Python, le das unas versiones, le das un group ID, unas coordenadas, y él es capaz de resolver si es un artefacto de producción la URL conocida, y si es un snapshot, es capaz de resolver la última. Ese es el primer paso para que el nodo sepa descargar el artefacto. Luego, otro problema que hay, y que he comentado así, es que interrumpe el servicio. Pues que no hay otra manera de hacerlo más que interrumpir el servicio. O sea, WebLogic ya os he dicho que no interrumpen siempre el servicio, pero aquí no queda más remedio que coger y tirarlo abajo. Con lo cual, hay algo que buscar para que cuando tú interrumpas el servicio haya alguien más que no seas tú mismo, tú sirviendo nodo, el nodo sirviendo aquel servicio, que esté sirviendo la aplicación. Y hace falta planificar una alta disponibilidad y generalmente un balanceo de carga. Esto tiene implicaciones. Yo tengo un balanceador típico, un Nginx dentro de un Nginx en el mismo nodo, y bueno, la receta básica para desplegar consiste en que yo deshabilito el nodo del balanceador, porque no quiero que me lleguen más peticiones, y lo que quiero hacer es que me dejen llegar peticiones para no matar el contenedor en vez de una petición delicada, porque hablamos de dinero en esto. Ya no hablamos de, hey, es que el momento o la foto de la chori no ha subido. No. Es que se ha querido hacer una recarga. Y eso no le va a gustar un pelo cuando la vea en la tarjeta. La recarga pasada, pero en su móvil no vea el dinero. Entonces, esto no le gusta y tal. Entonces, deshabilitas el balanceador. Esperas a que el nodo deje de seguir peticiones. Matas el contenedor, pones el artefacto de que viene del Nexus, habilitas el nodo del balanceador. Claro, esto está muy bien, pero tu balanceador tiene que ser actuable. O sea, tu balanceador, los balanceadores, vigílame aquí. A ver qué da, 200, ok, 200, ok, 200, ok, 200, ok. Ah, todo bien, todo bien. Pero ya no quiero que el balanceador deje de considerar ese nodo como válido. Entonces, ¿qué tienes que hacerle? Pues una de dos, tu balanceador tiene API, que HAProxy tiene API, pues si lo programáis, pero así de serie no lo tiene. Lo que tienes que hacer es conseguir actuar sobre ese balanceador. Entonces, como los servicios están desarrollados prácticamente en su totalidad, el 100%, e internamente lo que tenemos es una pequeña plataforma que generaliza este tipo de operaciones. ¿Cómo la generaliza? Bueno, pues lo que hemos conseguido es que la plataforma, que es una librería, una parte metida dentro de ese Tomcat, esté vigilando unos ficheros en un directorio en concreto dentro de esa máquina. Cuando pones un fichero ahí dentro, el balanceador dice, esto tengo que empezar a lanzarle 404 al balanceador. El balanceador ve 404 fuera del nodo. Al mismo tiempo cogemos lo que da corriendo en Quartz, porque sí, tenemos Quartz, ya que tienes un Tomcat, ¿por qué no ponerle también un Quartz? Pues le dices a Quartz, oye, deja de ejecutar trabajos. Y Quartz hace lo que puede. Si es que le viene bien. Si no, pues nada, tienes que matarlo. Pero bueno, lo que conseguimos es actuar con el balanceador. Con lo cual ya podemos hacer este primer paso, que es deshabilitar el nodo del balanceador. Incluso podemos llegar a esperar a que el nodo deje de servir, puesto que la aplicación normalmente debería, si estáis en mi caso, en mi posición, debería decirle, dame un entry point para saber si sigues trabajando en algo o si te puedo matar. Porque es el claro caso de Quartz. Yo a Quartz le puedo decir, oye, por favor, para ya, no cojas más trabajos. Y Quartz no va a coger más trabajos, pues lo que tiene en marcha, ¿ese qué haces con él? ¿Cómo sabes que ha dejado de trabajar? Es difícil saberlo. Entonces, lo ideal es que tengáis un punto de entrada dentro de esta aplicación al que tú vayas a consultarle, oye, ¿has terminado ya? Sí, venga, te mato. Esa es un poco la receta básica. Toda esta receta de voy a balanceador, mido, cojo, bajo el artefacto, lo tenemos hecho en Puppy, que no sonará de absolutamente nada.
pero es un módulo de un italiano que descubrimos cuando empezamos a refactorizar nuestra base de código de Puppet, que es otra historia, pero tenemos muchísimo Puppet. Y creamos este módulo que lo que hace es generar una serie de scripts en bash a partir de los módulos que tienes. Básicamente, si tú tienes una configuración establecida para una máquina, es también de generar determinados scripts que dependen de esa configuración de la máquina, con lo cual tienen cierto conocimiento de cómo está montado, qué es lo que hay, directorios, módulos, todo, y generan unos scripts en bash. Y lo que te da es unos comanditos llamados puppy deploy, puppy rollback o puppy check, que suenan a coña, pero tú vas al nodo, haces puppy deploy y el tío es capaz de coger, irse al Maven, hacer toda esta receta que hemos hablado sin salir nada más que de lo que tiene que hacer exclusivamente para ese nodo. O sea, es completamente independiente y es completamente configurable vía Puppet, que nosotros somos muy fans, lo vamos a hacer. Si no conocéis Sample 42, os recomiendo, si estáis en Puppet, que le echéis un vistacito. El bash en sí no es muy bueno, pero da una cierta de cosas como estas. Porque Puppy es esto, son estos scripts que si habéis explicado mucho bash, los habéis visto alguna ocasión, y es, coges y empiezas desde arriba hasta abajo, ejecutas todo. Y si alguno de ellos falla, retorna -1. Con eso nos vale para hacer todo lo que queremos hacer. Y con estos scripts lo que hemos conseguido hacer es homogeneizar. Porque a mí ya me da igual ir a desplegar un WAR que ir a desplegar un repositorio o una aplicación basada en un repositorio Git. Yo voy a digo, puppy deploy no sé qué. Y en no sé qué se despliega con un Git, se despliega con un Git. Si se despliega con un Maven, se despliega con un Maven. Si se despliega con un WAR, me da igual. Acabo de coger y quitar toda la complejidad de tener que coordinarme 1000 sistemas diferentes, porque los tenemos, por supuesto, con un simple comando. Y esto lo consigues cogiendo esa configuración que viene de Puppet, generando sus scripts en bash y homogenizando el punto de entrada del despliegue. Evidentemente hemos hablado de que sabemos desplegar un nodo, pero no queremos desplegar un nodo, queremos desplegar por lo menos 4, es como mínimo. Entonces, como somos tan fan de Puppet y utilizamos muchísimo sus módulos, decidimos optar por mCollective. Collective, no sé si lo conocéis, esencialmente es un pequeño agente que se instala en los hosts, una línea de comando que tienes en cualquier sitio cliente, un RabbitMQ o ActiveMQ, yo casi prefiero Rabbit, o sea que montamos un Rabbit, y te permite pues nada, ejecutar comandos arbitrarios en hosts remotos con un grano muy fino de autorización y autenticación. Y bueno, la verdad es que la ventaja que tiene es que tú tienes un Puppet y tienes un PuppetDB y cuando yo le pido, oye, hazme un despliegue de todas las máquinas Tomcats, no tengo que ir una por una, no tengo que meter una lista, ya se encarga mi Puppet de alimentar PuppetDB y PuppetDB a Puppy. Y es esencialmente cómo ejecutamos comandos en todas las máquinas de forma global. O sea que ya sabemos cómo ejecutar un comando como Puppy deploy en una máquina y ya sabemos cómo hacerlo en varias máquinas diferentes. Con esto necesito, pues eso, tengo una receta mejorada del despliegue. Y esta es así, porque lo que yo quiero es darle a los desarrolladores una forma segura, no una forma de self-service, sino una forma segura de desplegar. Lo que no quiero es que me digan, ¡ay, que he desplegado y se me ha ido la mano y ya no hacemos recargas! Vale, yo lo arreglo en un momento, pero si yo no estoy, estamos jodidos. Entonces, esencialmente la receta es exactamente igual que la que teníamos antes. Deshabilitamos el nodo de balanceador, esperamos a que deje seguir peticiones, matamos el contenedor, desplegamos el artefacto, habilitamos el nodo de balanceador y si el nodo no comienza a servir peticiones, interrumpe el proceso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues veo caras conocidas, allá al fondo, por ejemplo, el de Andrés. Cuando Andrés viene a mí y dice, oye, que cuando he desplegado el primer nodo, esto no continúa. Ves lo que pasa y resulta que ha generado un WAR de aquella manera, ¿vale? Entonces, cuando el contenedor ha levantado el WAR, no ha entrado en el balanceador, porque ha dicho que esta aplicación en el contenedor no la despliega. Y tú puedes tener muchos failsafes. Puedes tener un proceso de puta madre, con Jenkins, con Travis, con lo que tú quieras. Pero tienes que tener un failsafe en el momento del despliegue. Entonces, el nuestro consiste en que en el momento en el que uno de los contenedores no levanta la aplicación, yo no continúo desplegando.
Que a mí eso me daba un poco igual antes con 250 servidores, porque podía pasar de todo. Que la máquina estuviese chunga, que estuviese fuera de balanceador por alguien, pero en este caso es que tengo 4. Y si se me van 2, estoy un poco fastidiado. Que sí, que la cosa aguanta, porque está sobredimensionada. Pero ya empiezas a preocuparte. Entonces, lo que quiero tratar de evitar es que que ese hardware, lo que sea, llegue más allá de donde debe llegar. Entonces, lo que haces es este proceso, que esencialmente lo que haces es interrumpir en el momento en el que el contenedor no sirve peticiones. Y funciona, ¿eh? Y nos ha salvado ya de tirar los servicios muchas veces, con lo cual estoy muy orgulloso de esto. Evidentemente, he dejado pasar por alto un detalle que no os habéis dado cuenta, que es el versionado, porque si os acordáis antes subía las versiones a un repositorio, el repositorio tenía la versión, la URL del artefacto que se va a descargar y ya está. Pero ahora en Java pedían mucho. Tenemos 4 servidores y quiero que cada uno de ellos tenga una versión diferente. Y tengo 2 entornos, ponle 8 servidores. ¿Y cómo? Pues hombre, puedes mantener una lista completa de ellos, o te pueden decir, ahora quiero todos los 4 estos con una versión, o se complica. Entonces, como premisas teníamos que las versiones tienen que estar almacenadas fuera de los nodos. Evidentemente, si yo retiro un nodo para operar sobre él, este no va a recibir los despliegues nuevos, con lo cual las versiones tienen que estar fuera. ¿El sistema debe ser redundante? Parece tontería decirlo, pero lo es, porque es que si se te queda el Apache, el único que tiene con las versiones, cuando arrancan las máquinas, no hay máquinas, no hay versiones, tantos anticuadas. Y luego además debe permitir una jerarquía de versiones que me permita decir, vale, para este nodo de aquí queda la versión 1, para el resto de nodos de producción queda la versión 2. Y ahora la versión de producción tiene que ser la 3, pero este sigue la 1. Es una tontería, pero cuando tienes interacciones con terceros, ocurre el caso de que tú quieres mantener a lo mejor un nodo con una versión más nueva para hacer peticiones contra el proveedor, porque han cambiado el API o lo van a cambiar. O porque directamente no estás seguro de la versión que vas a sacar. Sí, tú lo has pasado por Jenkins, has hecho toda la parte de testing, pero cuando vas a sacar aquella producción, no te fías mucho de si aquello te va a cargar la base de datos al 100% o no. Entonces, bueno, reservarse este entorno de staging que antes en web teníamos, que eran como unos 20 máquinas, y que yo saco allí las versiones, veo si la cosa va bien, y si la cosa va bien, entonces lo despliego al resto del mundo. Pues algo así, pero en vez de tener 20, tengo una. Entonces, esto debe permitir el sistema de versionado. Y con un TXT subido en un repositorio eso no podía. ¿Qué es lo que hicimos? Pues esto es un poco lo que os comento. Yo quiero que la aplicación generalmente sea en la versión número 1, que en producción pueda tener la versión 2, y que en producción en el host 1 tenga la 3, y generalmente la 2. Nos pusimos a buscar herramientas, a ver qué nos aportaba esto, y llegamos a nuestro amigo Zookeeper. Zookeeper, ¿por qué? Hecho para coordinar, jerárquico, replicado, me da un orden absoluto en las peticiones que resuelve. Perfecto. Es que no podemos hacerlo. ¿Qué hicimos? Una herramienta que es capaz de simplemente leer árboles de versiones y resolver en función a esto de aquí. Si el host 2 va y le pregunta a Zookeeper, con nuestra herramienta, qué versión tiene que tener, le va a decir la 2.0. Y el host 1, cuando le pregunta a Zookeeper, ¿qué le va a decir? La 3.0. Y si yo cambio producción, automáticamente todos los restos van a cambiar. Alguien me preguntaba, oye, con todo esto que tenéis aquí montado, ¿por qué no montáis un Consul? O un etcd, que es mucho más light. Da la casualidad de que soy el mantenedor de la librería de etcd de Python. Y estoy metido en la lista de desarrollo. Y cuando estás metido en la lista de desarrollo de un sistema como estos, también estoy en la de Zookeeper, te das cuenta de las miserias. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y etcd, por ejemplo, o Consul, deben de estar en la versión 0. Y este lleva como 4 o 5 años dando caña. Quiero decir, antes de escoger un sistema de estas características, meteros en la lista de distribución, y si veis muchos cluster error, irrecoverable, entendedme, vais a meter vuestras versiones ahí, y tiene que estar siempre disponible. Si empezáis a ver cluster de error irrecuperable, no sé, ellos dicen que está muy bien,
está moderno, está haciendo un buen trabajo, pero yo les daba un añito o dos que fuesen un poco asentando. Este es el tinglado completo que os he ido comentando hasta ahora. Consiste en: el desarrollador va a Flow, añade su rama, que la pone en Jenkins. Jenkins termina de probarlo, coge el artefacto, lo sube al Nexus. Una vez que está en Nexus, el desarrollador se va a una máquina que llamamos el orquestador. El orquestador coge y habla vía mcollective a RabbitMQ y le dice, haz un puppy deploy. Puppy coge el container. Puppy coge el container, lo tira abajo, coge el artefacto del Nexus, lo pone, vuelve a arrancar el container. ¿Comprueba que está en el balanceador? Sí, está en el balanceador. Vuelve otra vez a empezar. Vamos a ver el Nexus. Y esa es la danza que hace. Esto tiene un problema. Y no sé si lo veis. Que inicialmente nosotros no lo descubrimos. ¿Cuál es el problema de esto? Ninguno. Y de hecho sigue funcionando. Pues el problema está que tenemos servicios de voz y que veníamos del mundo web y que los servicios de voz tienen una peculiaridad y es que las peticiones no son de 30 milisegundos, sino que es un cariño, ¿cuelgas ya? Ah, no, cuelga tú. Cariño, ¿cuelgas ya? Ah, no, cuelga tú. 45 minutos después, tú sigues esperando a que esos dos tortolos hayan colgado el teléfono. Y no lo han colgado. Cuando tú además buscas una ventana de intervención y te das cuenta de que a lo mejor son las 12 de la noche y a las 12 de la noche son llamadas de 3 horas, tienes 4 nodos para desplegar, tienes un problema. Porque sí, ellos están llamándose por teléfono, pero tú estás en tu casa esperando a ver si terminan de hablar por teléfono para seguir con el siguiente nodo. Como veis, soy todo amor con esto del SR. ¿Qué tenemos montado en la parte de voz? Nuestra parte de voz se compone a grandes rasgos del chat que teníamos en Twenty, un balanceador, varios JBoss, camailios, que son básicamente balanceadores de SIP, y free switches, que son los transcoders, los que hacen realmente la traducción entre lo que viene de la aplicación a la parte de GSM. El servicio lo que consiste es, tú de tu aplicación eres capaz de llamar utilizando Wi-Fi sin gastar GSM y a la inversa. Te van a poder llamar desde el ordenador o, no sé, tenéis una pasarela entre el mundo de la aplicación o entre tu ordenador y GSM directamente facturable en vuestra cuenta de Twenty. A grandes rasgos. Me van a matar a la gente de producto, pero a grandes rasgos. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Pues bueno, empezamos con Tomcat. Tenemos un servicio que se dedica a traducir todo lo que viene de SIP, lo traduce a... todo lo que viene de XMPP, lo traduce a SIP. Y es un gateway nuestro. Empezamos con Tomcat y nos dimos cuenta de que Tomcat va muy bien. Vamos a utilizar una librería llamada Movisense, que es la que hace de traducción de SIP, tal. Muy bien, venga, nos ponemos con ella. Se le ocurre preguntar un día, ¿ya tenéis disponibilidad en esto? ¿Cómo andamos? Vamos a mirar, sí. Oye, que no parece que tenga disponibilidad. ¿Cómo que no? Que si tiro el nodo se caen las llamadas. Vale, vamos a ver. Puedes investigar, ves que la librería en realidad está preparada para disponibilidad en JBoss. Bueno, ok, cogemos JBoss, preparamos toda la nueva plataforma, porque claro, tú no has hecho nada con JBoss todavía. Y nos ponemos con ella. Y resulta que es que ni con JBoss tenemos alta disponibilidad. Hay que hacer algo con estos dos. Y con los free switches, que son todavía peores, porque claro, JBoss nada más que controla SIP. Free switch lo que controla es RTP, es SRTP, que es la voz. Eso no hay manera de balancearlo. Eso ahí llega la voz y sale voz. Y no es una petición que digas, ahora la voy a balancear. No, es que es un stream, que hay que decirle que no sigas leyendo. ¿Cómo se hace esto? Aquí tenemos un pequeño oráculo, que es un oráculo porque no es 100% fiable, pero hacemos lo que podemos, que nos dice el número de llamadas que pasan por aquí. Entonces, con el mismo mecanismo que teníamos antes para deshabilitar la recepción de llamadas, deshabilitamos la recepción de SIP aquí. Y bueno, más o menos funciona. No podemos tener una alta disponibilidad completa, con lo cual que si se va esto a karate, se van a karate las llamadas, pero descubrí, preguntando mucho en Telefónica, que esto es así, oiga, que si este circuito se cae, tú vas a tomar por culo.
Pues si los mayores lo hacen así, nosotros también. Con FreeSwitch, ¿qué hacemos? Pues esencialmente es el mismo mecanismo. Tenemos, en lugar de un fichero, FreeSwitch nos permite decirle, oye, deja ya de recibir llamadas y tenemos que pasar a otro momento. Pero estos son, deja de recibir llamadas y apágate. El problema que tiene es que no sé cuánto es ese proceso. Y donde yo antes tenía una ventana de intervención que voy a ser a 12 de la noche, el problema que tengo ahora es que ahora vamos a abrir en Perú y en Argentina. ¿Cuándo tengo ya la ventana de intervención? No tengo momento para hacer intervención. No tengo un momento en el cual el número de llamadas bajen y pueda deshabilitar el nodo y esperar un tiempo razonable. No, es que ya no lo hay. Entonces, pensamos otra cosa. Una nueva aproximación a todo este tinglao, que consiste en que los nodos de forma independiente ya pueden hacer todas estas cosas, porque ya lo sabemos. Pueden saber obtener el artefacto, reiniciar y reparar los servicios locales y comprobar su estado interno, es decir, si el contenedor está desplegado, y externo, cómo lo ven desde fuera del propio balanceador. Pero hay que pensar otra historia, y es que ahora, para ser completamente independiente de un coordinador, lo que necesitamos saber es el estado del resto de nodos. Porque el fallo que hemos visto en este diagrama es que el orquestador es único. Es que si ese orquestador se cae, cuando lo estoy desplegando y yo dejo aquel script corriendo, esperando, a ver, este nodo va bien, si este nodo va bien, si este nodo se cae a las 4 de la mañana, dejo sin servicio a las 4 de la mañana el tinglao. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Pues fácil. Montamos un tinglao con Zookeeper también, evidentemente, que consiste en los nodos se registran en una lista, en una lista de Zookeeper. Todos se ponen ahí juntitos. ¿El despliegue comienza? Pues si el despliegue comienza, lo que hacemos es el despliegue se comienza, termina y cuando termina se borra esa lista. Si ha desaparecido, recibe una notificación. Entonces comienza el despliegue el siguiente. Cuando termina, lo que hace es continuar. Entonces tenemos una lista, se van borrando según van terminando y va cogiendo el siguiente token. ¿Qué ocurre? Si tienes más de 10 nodos, esto puede ser un eterno. Entonces lo que sueles hacer es agruparlos, con lo cual nos ponemos a generalizar esta aproximación. En lugar de tener un lock distribuido, que es lo que tenemos ahora mismo ahí, lo que hacemos es construir un semáforo, que es exactamente igual. Lo que hacemos es, los nodos los apuntamos de manera externa, ellos no se autorregistran. Nosotros decimos, el nodo 1 se va a desplegar el primero, junto con el 2, el 3 y el 4. El nodo 5, 6 y 7 después. Y al final se va a desplegar el 8 y el 9. Entonces, ahora los nodos, en lugar de vigilar directamente el nodo anterior, lo que vigilan es el grupo anterior. De manera que, cuando empiezan a desplegarse estos 4 nodos, empiezan a desplegarse, terminan, vaya todo bien, se borran. Pensemos que el 4 también no ha terminado porque ha ido un poco más lento, ha habido una llamada que ha entrado más tarde, lo que sea. Termina de desplegarse. En este momento, el resto de nodos reciben la notificación porque estaban esperando y el grupo estaba vacío y ellos comienzan el despliegue. Y con esto conseguimos agrupar los despliegues en varios stages. Os dejo este libro por aquí. Os recomiendo que lo leáis. Los consejos que habéis visto han sido autosuficiencia del nodo, versionado flexible, deshabilitación del servicio, el oráculo del servicio y un self-service. Y si tenéis alguna pregunta, pues no sé si me la hacéis después o ahora, no me van a dejar. Gracias.